Buenas tardes, mi nombre es Valeria Silva Herrera. Este es el video para bases moleculares del primer parcial de la explicación sobre los cromosomas y cómo estos son creados partiendo de una base que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros cuyos monómeros son los nucleótidos y los ácidos nucleicos están formados por la unión de bioelementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y potasio. Estos son muy importantes ya que sirven para guardar información genética y de igual manera transportan energía, electrones, moléculas y átomos. Continuando con el transporte de energía, cada nucleótido puede contener 1, 2 o 3 fosfatos. De aquí radica el nombre que se le dará a la molécula de energía. En el caso de 1 es mono, 2 es di y 3 se le llama tri. Los nucleótidos son transferentes de energía gracias a sus grupos fosfatos, ya que al romperse liberan esta misma, pero esto lo explicaré en la siguiente diapositiva. La importancia del ATP radica en sus grupos fosfatos, ya que estos son los que generan mucha energía al romperse. Esto puede ser para realizar nuestras actividades diarias como correr o incluso solo caminar. Se rompen gracias a la molécula del agua. A este proceso se le llama hidrólisis y es contrario a la condensación, que es aumentar agua. La ATPasa es la enzima encargada de ayudar al agua para que rompa los enlaces fosfato. El ATP siempre se regenera, por ejemplo, de ATP a ADP y esto pasa a AMP. Y se puede cambiar el nucleótido y esto genera a que, por ejemplo, en vez de ATP se cambie la A de adenina por G de guanina y eso se convierte en GTP, pero esto no cambia la importancia. En esta diapositiva podemos observar cómo se relaciona la ribosa con la base nitrogenada, que en este caso es la adenina, los tres grupos fosfatos de nuestra molécula. Para el transporte de átomos o moléculas, suceden algunas reacciones metabólicas donde un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro de este mismo. Y pues dicho grupo de átomos se une temporalmente a una coenzima, que es la que ayuda a transportar las sustancias, y muchas vitaminas contienen esta función. En la siguiente diapositiva veremos algunos ejemplos de las vitaminas. En esta diapositiva les explicaré la estructura de los nucleótidos, que estos están hechos de una base nitrogenada, que esta puede ser adenina, timina, guanina o citosina, un azúcar y 3 grupos fosfato, como aquí se ve en este diagrama. De igual manera pueden existir púricas o pirimidínicas, pero más adelante explicaré esto. Aquí podemos ver un ejemplo de lo anterior mencionado, donde siempre serán pentosas ya que tienen 5 lados. La base nitrogenada junto al azúcar es igual a un nucleocito. Si a esto le agregamos los grupos fosfatos, se transforma en un nucleótido. Aquí se puede observar que nitrógeno más carbono forma un enlace beta, se llama así porque está hacia arriba. En esta diapositiva podemos ver la estructura de dos tipos de azúcar, que son la ribosa y la desoxirribosa.
desoxirribosa siempre va a estar en la estructura del ADN, mientras que la ribosa en la de el ARN. Y son muy similares, solo que en el caso del ADN, con la desoxirribosa, no hay oxígeno en el carbono 2. En esta diapositiva nos explica la nomenclatura de las bases nitrogenadas cuando se unen con la desoxirribosa en el caso del ADN. Y pues da como resultado adenosina, guanosina, citidina y timina. Aquí vemos que dice base, azúcar, que en los 4 casos es desoxirribosa, porque recordemos que estamos hablando del ADN, y pues como resultado da el nucleócido. Y en caso de los nucleósidos del RNA, a la base se le suma la ribosa, que recordemos que este es el azúcar del RNA, y de igual manera cambia la terminación de las bases a adenosina, guanosina, citidina, pero en este caso con el RNA no existe la timina, cambia con el uracilo, entonces se le da terminación uridina. Aquí vemos un ejemplo de cómo usar la nomenclatura en caso de ser púricas o pirimidínicas. Cabe recalcar que la base nitrogenada siempre se unirá con el hidrógeno número 1 del azúcar. En este caso tomará el nombre de beta, ya que se une hacia arriba. Es 1-9 nitrógeno, esto porque se une con el 9º nitrógeno. Y glucosídico por el azúcar más la base. Entonces, el nombre de esta estructura queda como beta 1,9 glucosídico, o de forma genérica es BN-glucosídico. Y en esta diapositiva vemos de nuevo otras 2 estructuras, que en un caso es adenosina y otra desoxiadenosina. Aquí vemos que en caso de la adenosina es una ribosa, ya que como expliqué tiene oxígeno. El primer hidrógeno se une con el 9º nitrógeno de nuestra base, y esto es lo que nos da, y bueno, aquí se forma, se puede ver en esta línea, el enlace beta N glucosídico, lo que explicaba anteriormente, que beta porque se une hacia arriba. Y de igual manera en la desoxirribosa, que es esta de la derecha, es una pentosa, y sabemos que es una desoxirribosa ya que no tiene oxígeno. Y el primer nitrógeno se une con el el primer hidrógeno se une con el 9º nitrógeno, y de igual manera forma un enlace beta nucleosídico. Como ya había mencionado anteriormente, las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pirimidínicas, pero ¿esto qué significa? Pues esto significa que las púricas se conforman de 2 ciclos, como aquí se puede ver. Se ven como si fueran dos estructuras unidas, pero es una base púrica.
Y pues en el caso de la pirimidínica solamente hay un ciclo, como aquí se puede ver. Y bueno, para ser más precisos, las bases nitrogenadas son divididas. Las púricas siempre serán adenina y guanina, como aquí podemos ver, que tienen 2 ciclos. Al contrario de timina, uracilo y citosina, que son purimidínicas y solo tienen un ciclo. Aquí podemos ver en la imagen. Nuevamente vemos la estructura de los ácidos nucleicos y cabe resaltar que la unión de una base púrica, que sería la adenina o la guanina, más una base purimidínica, que es la citosina, la timina y el uracilo, resultan en algo llamado bases complementarias, que esas forman el ADN. Siempre se va a unir la guanina con la citosina y la adenina con la timina. Esto en el caso del ADN, pero en el caso del ARN se cambia la timina por el uracilo. La molécula que une dos nucleótidos es el grupo fosfato. El enlace es llamado fosfodiéster. Estos se enlazan gracias a que se pierde el OH del carbono 3, como aquí podemos ver. Y en el carbono 5 igualmente, y esto permite que se enlacen con el grupo fosfato, lo que ya expliqué, que se llama unión fosfodiéster. Aquí hay nuevamente otro ejemplo donde el primer carbohidrato tiene un fosfato libre y esto se une con el carbono 5 del azúcar. De la misma manera, en el carbono 3 el OH se une a otro grupo fosfato, creando enlace con la otra estructura. Con lo anterior explicado, cabe resaltar que la dirección fundamental del ADN es de 5' a 3' y viceversa, del lado contrario. Esto marca el principio y el fin de las estructuras. Y se llama así porque en estas mismas estructuras los que ayudan a unir a los nucleótidos están en el carbono 3, donde hay libre un OH, y en el carbono 5, donde hay libre un fosfato. Aquí lo podemos apreciar. Para que los nucleótidos logren guardar información genética, que es el ADN, se necesitan polimerizar, que es formar cadenas llamadas polinucleótidas. De esta manera se forman los ácidos nucleicos, que al final, como ya mencioné, son los responsables de heredar genes. Como anteriormente expliqué, el ADN y el ARN son muy similares en su estructura. La diferencia es que en el primero hay desoxirribosa y sus nucleótidos son timina, adenina y citosina con guanina. Por el contrario del ARN, que contiene ribosa, y en lugar de timina, que se une con la adenina, tiene adenina y uracilo. En esta diapositiva se ve gráficamente lo que expliqué anteriormente, donde en la desoxirribosa no hay oxígeno, en el carbono 2, que es lo que diferencia de la ribosa. Igualmente en el ARN no se ve timina y en su lugar hay como base uracilo.
La función de los ácidos nucleicos es el almacenamiento, la replicación, la transmisión de toda la información genética. Y su función principal de lo que es el ARN es trasladar esta información genética ya generada con el fin de crear las proteínas según las funciones y características que se necesitan. En este esquema se muestra cómo los puentes de hidrógeno son los que ayudan a unir a dos moléculas y a esto se le llama interacciones intermoleculares. Podemos apreciar la interacción de adenina con timina en este caso. Se forman dos puentes de hidrógeno y con la guanina y la citosina se necesitan tres puentes de hidrógeno, ya que el enlace debe ser aún más fuerte. Ahora hablaremos un poco de la historia y de cómo se llegó a descubrir el ADN y su forma. En esta diapositiva se explica el experimento Griffith, el cual se concluyó que las bacterias de la cepa R debían de haber tomado lo que él llamaba factor transformante de las bacterias S, muertas por calor, que les permitió transformarse en bacterias con cobertura lisa y volverse virulentas. Todo esto gracias al DNA. Aquí a grandes rasgos se nos explica que gracias al experimento de Avery, MacLeod y McCarthy de 1944, se confirmó que el material genético era el ADN. Y pues, aunque ya habían muchos avances con respecto al DNA, aún hacía falta investigar un poco más. Es aquí cuando entra Erwin Chargaff. Es gracias a él que se mencionaron las bases nitrogenadas y cómo estas debían de cumplir el 100% del material genético y siempre siendo la misma cantidad, por ejemplo, de timina con adenina. Si de timina tenemos el 25%, debe de haber 25% igualmente de adenina. Y asimismo con citosina y guanina. Igual, si de citosina había el 30, debe de haber la misma cantidad de guanina. En esta diapositiva se muestra la foto que revolucionó el mundo científico tomada por Rosalind Franklin, aunque no se le dio crédito y años después se supo que fue tomada por ella. Y bueno, aquí se muestra que el ADN está compuesto por dos cadenas de ácidos nucleicos y era pues lo que hacía falta para ya concretar la investigación sobre el ADN y los ácidos nucleicos. Aquí se nos explica el modelo de Watson y Crick. Cabe mencionar que ellos ganaron el Nobel en 1962, en el cual explicaban la estructura del DNA, donde consiste de dos cadenas polinucleotidadas enrolladas alrededor de un eje central, es decir, una doble hélice dextrógira. Esto significa que va girando hacia la derecha, viéndolo como desde un punto de vista tridimensional. De igual manera son antiparalelas. Esto significa que una cadena va de 5' a 3' y la otra cadena de 3' a 5'.
Las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendiculares al eje, separadas de 3 a 4 Armstrongs. Hay apareamientos de adenina con timina y citosina con guanina. Da una vuelta completa a 34 Armstrongs. Tiene un surco mayor y un surco menor alternados. Tiene 20 Armstrongs de diámetro. Y pues esto se verá en la siguiente diapositiva de una mejor manera. Y bueno, aquí está de manera ilustrado cómo se vería el ADN, que como ya expliqué son 2 hélices. Aquí dice que de carbono 5 y se dirige hacia el carbono 3 y de manera contraria en la otra hélice. De igual manera podemos ver, podríamos imaginar que gira hacia la derecha. Las bases se ubican hacia el interior y son planas. La vuelta completa la da 34 Armstrongs. Hay un surco mayor y un surco menor alternados, que sería este que estoy señalando con el mouse, el surco mayor y surco menor. Y tiene 20 Armstrongs de diámetro. Aquí me parece que no viene, pero más adelante veremos esto nuevamente. Existen 3 formas del DNA, la A, B y Z. La B es la que presentamos todos los organismos vivos. Y aquí están las mismas características que ya mencioné anteriormente. Y en la A podemos ver, en la A y en la Z son diferentes valores. Esto lo veremos más adelante de mejor manera, ilustrado. Pero por ejemplo en la Z es levógiro. Esto significa que en vez de dextrógiro como la A y la B, da vuelta hacia la izquierda. De igual manera, el grosor en la A es de 2.6 y en el B de 2.4. Esto quiere decir que en la A sería mucho más gruesa. Y bueno, estas características las veremos más claramente. Como mencioné, aquí podemos ver que la A, los surcos son más estrechos y profundos que en el B. El B, recordemos que es el que tiene todos los organismos vivos. De igual manera, es dextrógira, como ya expliqué anteriormente. Se ve más ancha y pues en la Z, por el contrario, es más larga pero más delgada, y levógira, como ya había explicado, que gira hacia la derecha. Y pues aquí no hay un surco mayor como en las otras dos, ya que es muy poco profundo. Y las bases nitrogenadas están inclinadas aproximadamente a 9 grados. En cambio, en la de tipo A es a 19 grados. Es mucha la diferencia. Pero pues no pueden existir organismos vivos con ADN Z o con ADN A. Y bueno, ahora veremos características del DNA, que es sumamente largo. Esto daría 3 vueltas y media al mundo, el DNA de solo una persona. Se puede desnaturalizar. Esto quiere decir que rompe sus cadenas al aplicar calor.
Es por esto que mueren microorganismos. De igual manera es muy viscoso y ácido. Cabe recalcar que a pesar de que se puede desnaturalizar en calor, se puede volver a unir si ese calor deja de ser aplicado. Aquí vemos lo que expliqué anteriormente. Aquí vemos en su forma normal. Después, al aplicar calor, se desnaturaliza. Esto significa que las hélices se separan, pero puede haber una regeneración en las condiciones necesarias y volver a la normalidad. Las funciones del DNA es que principalmente almacena la información genética, pero de igual manera ejecuta órdenes, y es por esto que en el metabolismo es responsable en el último término, y igualmente tiene la capacidad de duplicarse. El DNA tiene unas cosas llamadas superhélices. Esto es cuando surge un superenrollamiento y pues al estar así no puede expresar las características genéticas. En esta imagen se aprecia cadenas de DNA con forma circular. Así se ve cuando está relajado, pero cuando su superhélice está negativa se forma lo que se le conoce comúnmente al ADN. Los ácidos nucleicos tienen niveles estructurales. Se conforman de 4 estructuras. En la estructura primera se determina el orden de los nucleótidos. En la secundaria se ven las cadenas, en el caso de ADN una doble hélice y en el caso de del ARN está presente en determinadas regiones de la molécula. Y hay la estructura de orden superior, que es cuando, en el DNA es las resultantes del superenrollamiento y la asociación de proteínas básicas para formar la cromatina, que más adelante lo explicaré. Y en el RNA es el plegamento tridimensional definido, similar a la estructura terciaria en proteínas. Y bueno, continuando con lo anterior, en la estructura terciaria, que es en la que nos enfocaremos más adelante, es el empaquetamiento que sufre la molécula gracias a las histonas, las cuales son proteínas de forma circular o lazo, y estas construyen a la cromatina. Y finalmente la estructura cuaternaria es cuando el ADN se empaqueta tanto que forma los cromosomas. ¿En qué consiste la cromatina? Como anteriormente dije, en la estructura terciaria sufre un superenrollamiento, y es por esto que necesita proteínas, y que pues el ADN más una proteína da igual a la cromatina. Y existe la eurocromatina, que es cuando el ADN está la información genética está empaquetada, pero no tanto. Y es por esto que sí se logra expresar y da características físicas. Por el contrario, con la heterocromatina, que es cuando está súper empaquetado, muy junto, y es por esto que los genes no se pueden expresar y se les llaman genes silenciados. Aquí básicamente se explica lo que le pasa al DNA para que se formen los cromosomas, pero pues este tema se va a ir desarrollando poco a poco conforme pasen las diapositivas.
Pero la primera estructura antes de las histonas se le llama nucleosoma, que es un octámero de histonas, y aquí se puede empezar a enrollar el DNA. Se ocupan 2 HA, como aquí se ve, 2 H2B, 2 H3 y 2 H4. Y el H1 sirve para sellar la estructura. Este como hilo rojo que se ve representa el DNA y da 1.8 vueltas. Aquí veremos las histonas, que ya las mencioné anteriormente. Son proteínas globulares pequeñas de bajo peso molecular y con gran afinidad al ADN. Existen 5, que es la H1, H2A, H2B, H3 y H4. La H1 con un peso molecular de 21.000 daltones, la H2A de 13.960 daltones, seguimos con 13.774 daltones, después 15.273 daltones para la H3 y finalmente la H4 un peso de 11.236 daltones. Estas tienen una cola de aminoácidos llamados lisina y adenina y son susceptibles a modificaciones, es decir, que se le pueden agregar grupos funcionales. Siguiendo con los nucleosomas, aquí el DNA se encuentra muy comprimido, así que suelta una distancia de 54 pares de bases hasta el siguiente nucleosoma, mientras que en el ADN hay 46 pares. En total hay 200 pares del inicio de la cadena hasta el siguiente nucleosoma. Aquí podemos ver. La segunda estructura de empaquetamiento se le llama solenoide o fibra de 30 nanómetros. Este es un hexámero de nucleosomas, que significa pues que tiene 6 nucleosomas. Aquí podemos apreciar de una manera más clara la estructura de los solenoides. Como podemos ver, están comprimidos y es de 30 nanómetros. Pasamos a la tercera estructura, que es llamada supersolenoide, las cuales ocupan andamio, que es una proteína no histónica. Esto significa que no interactúa con el ADN, el cual sirve para formar estas como vueltas mostradas. Aquí lo podemos ver. En esta diapositiva vemos cómo se va transformando de doble hélice a nucleosoma, después a solenoide. De ahí se forman estructuras con el andamio y sigue los solenoides mucho más grandes, donde se distinguen muy bien los lazos y se unen con los dominiosars, que son los bucles que se hacen cuando se enrollan. Hasta aquí vamos, porque aún no hemos visto los cromosomas. Y la estructura final es un cromosoma. Este es el más sencillo de ver, ya que su forma es muy conocida como en una X. Este es un cromosoma. Cada uno de ellos tiene 2 cromatinas, que son estos que señala aquí. Estas están unidas por un centrómero, que como su nombre dice es el centro, y en las orillas hay felómeros, que cada felómero son los que tienen la estructura y las cadenas del DNA.
Aquí vemos de manera más simplificada la cadena que ya mencioné anteriormente de cómo pasa de nucleosomas a solenoide, después a supersolenoide y esto forma los cromosomas. A nivel microscópico se ven los cromosomas de esta manera y pues casi siempre están divididos a excepción de cuando están en la metafase, como se ve de aquí, donde está encerrado, que se ve la famosa forma de X. Los cromosomas constan de dos lados formados por los brazos cortos, que también se les llama P, y brazos largos que se identifican con la letra Q. Entonces, brazo corto P, brazo largo Q. Los cromosomas se van a dividir en 4 dependiendo de la disposición del centrómero. Cuando está justo en el centro se le llama metacéntrico, cuando el centro está un poco más hacia arriba se le llama submetacéntrico, cuando está a 3/4 se le llama subtelocéntrico y al estar más dirigido a la parte de abajo se le llama telocéntrico. A continuación explicaré cómo el tamaño y el número cromosómico influyen en estos. Los cromosomas se ordenan por tamaño y posición del centrómero. Algunos ejemplos son que, por ejemplo, en el grupo A son los más grandes y metafásicos, del grupo B subtacéntricos, del D acocéntricos, los del F metacéntricos o los del G son telocéntricos, pero no porque sean más grandes significa que van a almacenar más información genética. Esto podría parecer una paradoja. Existe el bandeo cromosómico debido a la digestión enzimática. Esto se representa con distintas tonalidades de grises o negro, y entre más oscuras hay mayor DNA concentrado y por consecuencia mayor expresión de genes, y entre más claro, por lo contrario, hay menos DNA y pues menor expresión de genes. Como lo vemos aquí, los bandeos G y R son los más oscuros de todos. Lo anterior explicado sirve para reconocer o ubicar exactamente cromosomas, ya que se dividen en secciones y subsecciones. Aquí se muestra el cariotipo del maíz. El cariotipo es la cantidad y tipo de cromosomas, así como la densidad y la ubicación. Por otro lado, aquí podemos observar el cariograma, que se describe como el dibujo de los cromosomas. Y este sería el cariotipo de los cromosomas humanos. Aquí se compara en esta tablita y se explica que no por el tamaño de los cromosomas significa que le cabe más información genética, lo que había explicado anteriormente. Esto que vemos aquí es la estructura de un gen, que es la partícula de material genético que junto con otras se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma, y este determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Estos deben de tener una forma bien definida, una estructura se parte en secciones, como aquí podemos ver. La primera, el más largo, es el DNA, que va de 5' a 3'. Hay intrones, que son estos azulitos, y los exones, que son los verdes. También hay una que es llamada caja Tata, que sirven para ubicar al RNA polimerasa.
Después de esta caja data se le va a llamar el marco abierto de lectura, que pues es la parte codificante. De igual manera, aquí encontramos los enlazers, que es este cubito amarillo que se ve aquí, y en estos se encuentran los factores de transcripción. Después de esto pasamos a el ARNA, que todos los RNA comienzan con la secuencia AUG. Aquí se encuentran los intrones y los exones. En el citoplasma, los 5' cap y cola de polía protegen al RNA para evitar la degradación y que éste pueda llegar a su destino. De igual manera, se deben de remover intrones. A este proceso se le llama splicing. La diferencia del ADN al RNA es que para que se pueda hacer este cambio, la timina debe de pasar a uracilo y la desoxirribosa a ribosa. Y pues finalmente se convierte en proteína, donde la primera secuencia es metionina y al final hay UAG, UGA o UKA. Y bueno, volvemos con la cromatina. Como ya la habíamos mencionado, existe la eurocromatina, que es la que contiene genes que se pueden expresar, y la heterocromatina, que es la que contiene genes silenciados. Pero dentro de la eurocromatina hay secuencias de bases únicas y medias repetidas. Y dentro de la heterocromatina hay secuencias de bases altamente repetidas. Esto igualmente lo veremos en otra presentación. Para dar un repaso, la cromatina es la sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula formando el material cromosómico durante la interfase, y pues este está compuesto de ADN más proteínas, y su función es proporcionar la información genética necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar transcripción y síntesis de proteína. De igual manera, conservan y transmiten la información genética contenida en el ADN, duplicando el ADN en la reproducción celular. Hay heterocromatina constitutiva. Ahí hay ADN satelital con secuencias repetidas. Esto, por ejemplo, va adenina, citosina, guanina, adenina, timina, timina. Y esto se repite muchas veces y de la misma manera. Adenina, citosina, guanina, adenina, timina, timina. Y así en varios. Esto forma bloques llamados tándem y se encuentra en todos los centrómeros. Esta siempre está con nosotros, o sea, desde que nacemos la tenemos, solo que nunca se expresa. Aquí hay otro tipo de secuencias llamadas interespaciadoras largas o LINE. Esta sí se podría expresar, pero solamente si se necesita, y de igual manera únicamente en el proceso embrionario.
Ahora bien, vamos con un genoma. ¿Qué es un genoma? Pues es todo el material genético y pues este tiene instrucciones de supervivencia, mantenimiento de la especie. Esto para la construcción y el mantenimiento de un organismo y que así se pueda seguir pasando por generaciones. Y pues como ya dije, la supervivencia de la especie. Pero ¿de dónde viene la palabra genoma? Pues genoma viene del griego geo, esto significa que genera, y ma, acción, del Homo sapiens. Está compuesto por 24 secuencias cromosomáticas, 22 autosómicas y 2 cromosomas sexuales, X y Y, como ya sabemos. En total tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales los autosómicos son cromosomas no sexuales y sexuales tenemos solo un par, que son los haploides. De igual manera, hay en total 3.200 millones de pares de bases, es decir, timina, guanina, adenina y citosina. Hablando de los genes, estos son las unidades de información genética, como ya expliqué anteriormente. También el producto final de la mayoría de los genes va a ser una proteína. Las estimaciones es que tenemos un total de 25.000 genes totales. Y los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí. Ahora vamos con el genoma de las eucariotas. Estas se conforman de copias únicas o de copias repetidas, de timina, guanina, citosina, adenina. Y pues como ya vimos, las repetidas son siempre la misma, los que también son de bloque. De la copia única hay regiones codificantes y no codificantes. Las primeras son las que expresan los genes y la segunda hay de dos tipos: introgénico, que no codifica y está dentro, mientras las intergénico, esta significa que están entre. En este diagrama se puede ver como si le hiciéramos zoom a los cromosomas. Por ejemplo, aquí el primero es el cromosoma completo. Después de esa hay una pequeña porción que es el brazo del cromosoma. De ahí sacamos otra pequeña porción y esto es lo que ya expliqué, que son la estructura de los genes. Aquí tenemos las zonas grises, son las secuencias intergénicas. Las zonas rojas es el gen, y pues ya si a eso, a una zona roja le hacemos más zoom, es la estructura del gen, lo que les explico que ya vimos anteriormente. En esta diapositiva les explicaré qué es el DNA intragénico, el cual está conformado de exones que son codificantes. Esto significa que son los que expresan genes, y los intrones, que son los genes que ocupamos pero ya no
ya no son necesarios. O sea, en algún momento los ocupamos, pero ahorita ya no son necesarios. Y aquí se ve impresionante la comparación, que el porcentaje de los exones, que son los que así codificamos, es de 1,40%, mientras que los intrones, que son los que prácticamente ya no nos sirven, son de 37,00%. Aquí se explican los pseudogenes, el cual son el 0,6% del genoma humano. Estos tienen estructura de un gen, pero no funcionan para nada. Anteriormente eran funcionales, pero una mutación los hizo inservibles. En este cuadro vemos el genoma de los eucariotas, los cuales se tienen en bloques de secuencias cortas repetitivas. Existe el agrupado, también llamado tándem, que son las secuencias largas y todas son iguales. También hay disperso, que es cuando ya se ve la secuencia muchas veces, pero no se sabe en qué parte están, como en los cromosomas. Hay repetitivo en tándem, que existe mini y micro. Se repiten de igual manera como los agrupados, pero estos son minis, es decir, solo aproximadamente como 15 nucleótidos. Aquí vemos el ADN intergénico, que hay repeticiones en tándem, como ya expliqué, que es la satelital y la microsatelital, que son secuencias muy pequeñitas pero que se repiten, y las repeticiones dispersas, que son secuencias de DNA que no son funcionales. En este mapa conceptual vemos lo que ya expliqué anteriormente, pero de una manera más resumida, que como aquí dice en tándem. Bueno, aquí voy a añadir que en tándem están en felómeros o muy cerca de los centrómeros. Microsatelital en un 5%, minisatélite en un 1% y satélite un 3%. Y los dispersos, pues como ya repetí, son unos que no se van a repetir. Para aclarar, los ADNs repetir en tándem se dividen en satélites y minisatélites. Los minisatélites es una secuencia de unidad de 6 a 25 nucleótidos que se repiten entre 100 y 20.000 pares de bases. Y el genoma humano contiene unos 30.000 minisatélites, es decir, muchísimos. Aquí se ve una ejemplificación de lo ya mencionado, y cabe mencionar que los satélites se ubican en los telómeros, los mini en los telómeros igualmente, y los micro en los centrómeros y telómeros. Podemos ver de manera más gráfica
los microsatelitales y minisatelitales, que se abrevian como VNTR o Variable Number Tandem Repeat. Los minisatelitales son la huella, es como si fueran la huella digital, y aquí los podemos ver en los bloques azulitos, serían esos, de cada uno de nosotros, y de esta manera podemos saber si estamos parentados. Entre más parecidos, más emparentados estamos. Y también protegen a los telómeros. Bueno, por ejemplo, aquí el individuo A tiene 5 cuadritos azules, el individuo B 6 y el individuo C 5. Es decir, que el 1 y el A y el C serían más parecidos en esta parte del telómero. Aquí tenemos la organización del genoma humano, que se divide en genes y secuencias relacionadas, o sea, el intragénico y el intergénico, que es el ADN extragénico. Del intragénico hay un codificante y no codificante, que es 2.5% y 22.5% respectivamente. Los no codificantes son los pseudogenes. Los codificantes tienen alrededor de 35.000 genes de proteínas y 500 RNA funcionales, de los cuales se dividen de esta manera. Y de los extragénicos hay moderada o altamente repetido, igual secuencias únicas o bajo número de copias. De la moderada hay repetidos dispersos el 12% y repetidos en tándem o agrupados el 18%, lo que vimos ya de satélite, minisatélite y microsatélite. Hay cortos y largos en repetidos dispersos, que se dice transposones o LTR. Existen varios genes de ARN, por ejemplo el mensajero, de transferencia o ribosómico. De igual manera el polimerasa, pero esto lo explicaré en la siguiente diapositiva. El mensajero, como su nombre lo dice, se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas para que estos se expresen. Después el RNA de transferencia son los que transportan los aminoácidos. Depende de la secuencia que se determina por el ARN mensajero. Y el RNA ribosómico, que junto con las proteínas constituyen la estructura de los ribosomas. Aquí es donde se unen los aminoácidos. Cabe aclarar que siempre se le pone, por ejemplo, si es mensajero se le pone M al principio, si es RNA de transferencia se le pone T y ribosómico se le pone R. Esto para poderlos diferenciar y no confundirlos.